persona. Y vamos a escuchar las cualidades que Dios tiene para esos hombres, las cualidades que Dios quiere que se vean en la vida de aquellos que se pararán y hablarán al mundo de su verdad. Solo en Cristo hay poder. Solo Él es la solución. En este momento yo sé que hay muchos jóvenes que están, hermanos, a sus hogares, sus padres se están divorciando, sus familias están destruidas y ellos necesitan el amor de Cristo. Ellos necesitan que alguien esté dispuesto a pagar el precio para decirle: tú no estás perdido, tú tienes una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Porque somos nosotros el pueblo que Dios ha escogido. Y una de las cualidades principales que debe de tener el hombre o la mujer que quiere ir a impactar a ese mundo con un avivamiento espiritual y levantarlo de la decadencia en la que se encuentra, por primero, hermanos, lo que ese hombre necesita es tener a Cristo en su corazón. Si tú quieres tener, hermanos, y tienes el deseo de ir a hablarle las vidas de Cristo, primero tú tienes que aceptar a Cristo y abrirle tu corazón a Él y disponerte delante de Él y decirle: Señor, yo quiero ir, yo quiero ser esa clase de un joven, esa clase de señorita, esa clase de hombre que le hable con libertad a las personas de tu amor tan grande. Dios ahora está esperando la respuesta. Y esa es la primera cualidad que Dios requiere de tu vida. Que primeramente, antes que vayas a hablarle a alguien de Cristo, tú te asegures de que tú lo tienes a Él en tu corazón. Porque muchas veces hay gente en las iglesias, hay mucha gente en las congregaciones, y ellos simplemente han pasado por un ritual, y ellos han pasado por un acto religioso. Ahora en día hay muchas congregaciones colmadas de personas que dicen ser cristianos, pero aún no han tenido una experiencia personal con Cristo. Y eso se requiere, eso se necesita. Antes de que yo le hable a alguien de Cristo, debo sentirme seguro de que Él está conmigo, porque Él será mi socorro. Porque este mundo, hermano, necesita hombres dispuestos a hablar del amor de Cristo. Cuando yo meditaba durante la semana acerca del mensaje que traería a las vidas esta noche, y yo decía: ¿dónde voy a empezar el mensaje? Porque, hermanos, muchas veces nosotros decimos: oh, ya tengo tiempo predicando, eso será fácil. Déjame decirle una cosa: cada mensaje que se predica es diferente, y tú y yo necesitamos el respaldo de Dios para hablar bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, para que esa palabra llegue y penetre a lo más profundo del corazón de las personas que nos escucharán. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que estar en oración, y tenemos que ayunar, y tenemos que buscar el rostro de Dios. No importa si son las 2 de la mañana, no importa si son las 4 de la mañana. Si tú eres un hombre que en verdad deseas hablarles a las personas de Cristo, eso no será un motivo para que tú no te prepares para hablarles a las almas del Señor. Y yo decía: ¿qué voy a hablar? ¿Cómo puedo decirle a los jóvenes? ¿Cómo me puedo introducir con los jóvenes y decirles: jóvenes, ustedes tienen una bella oportunidad hoy de que sus vidas cambien para siempre? Joven, hermano, hermana, tú tienes la oportunidad hoy que tu vida tome un rumbo totalmente diferente. Porque, hermanos, nosotros necesitamos algo. Nosotros necesitamos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y esta noche es tu noche. Esta noche es mi noche también. Yo creo que Dios tiene un propósito para todos los que estamos aquí. Y durante la semana me preguntaba yo: ¿y cómo voy a hablar a los chicos del amor de Cristo? ¿Y cómo voy a introducirme para decirles a ellos la necesidad que hay que nosotros hablemos del amor de Dios?
Y el Señor me habló, y ahí en la intimidad del Señor, una voz que me decía: ¿te recuerdas la historia de Juan Wesley? Y algunos de ustedes, hermanos, aunque tengamos años en la iglesia, no conocemos quién fue él. Pero ese muchacho, un joven de Inglaterra en el siglo XVIII, hermanos, cuando Inglaterra, hermanos, Gran Bretaña estaba en un caos político y social, por medio de un avivamiento espiritual, Dios usó a dos jóvenes como tú, joven, dos jóvenes, hermano, porque no se necesita tener 40, 50 años. Si Dios hoy te eligió a ti para hablar del poder de Dios, Él, si tú dispones tu corazón, Él te va a usar. Aleluya. Y este joven estaba en la universidad, era el 15º hijo de 19 que tuvo sus padres. John Wesley, un británico muy parecido, varonil, hermanos, era un muchacho que a los 17 años fue a la Universidad de Oxford, allá en Gran Bretaña. Él, hermanos, déjenme decirle, joven, porque hay jóvenes que cuando entran a la universidad se pierden. Pero ese joven no fue así. Él no se perdió. Él dispuso su vida para Dios. Y déjeme decirle, los intelectuales, no muy intelectuales también, Dios los puede usar para la gloria de su nombre. Y en los años 1700, por ahí nació John Wesley, hijo de esos hombres, hermano. Su bisabuelo había sido ministro de la palabra de Dios, también su abuelo, y también su padre era ministro, y su madre, que tuvo 19 hijos. A cada uno de ellos, desde chiquito, ¿saben lo que se empeñó esa mujer en hacer? En enseñarles la palabra de Dios y el camino de la fe. Y espero que los padres que estamos aquí, ese sea tu objetivo y ese sea tu anhelo: enseñarle a tu nieto, enseñarle a tu niño los caminos de la fe, instruirlos en la palabra de Dios. El Señor dice: instruye al niño en su camino, para que cuando él sea viejo nunca se aparte de ellos. Y Juan Wesley, a los 17 años, cuando ese muchacho intelectual, él sabía muchas cosas, entró a la Universidad de Oxford, él llamaba a su mamá y él le decía: mamá, en carta le escribía: no te preocupes, yo estoy bien, yo no me voy a descarriar en mi carrera universitaria, porque aún recuerdo cada día que gastaste desde que enseñaste el alfabeto a mi vida. Tu propósito fue que cuando me enseñaste el alfabeto, yo escribiera y yo estudiara la palabra de Dios. Aleluya. Eso es poder de Dios, hermano. Solo Dios puede hacer ese cambio transformador en un chico, en un adolescente que se ve presionado por los demás de su edad. Yo sé, jóvenes, que ustedes son héroes, los que están aquí en la casa de Dios, porque no es fácil vivir en medio de una civilización que les da una presión tremenda en su mente. La televisión los ensucia. Oh, hermanos, la misma gente en la calle los maltrata a los jóvenes de ahora en día, y ustedes se deben de mantener fieles a Dios, porque Dios usó, hermanos, jóvenes como este, como John Wesley. Hermano, él cuando estaba chiquito tuvo una experiencia muy tremenda. Su casa estaba en llamas y dice que todos salieron despavoridos y él se quedó dormidito en la cama. Y él no sabía que su casa estaba en llamas, pero dice que los vecinos lo alertaron y este muchacho pudo escapar, hermanos, de ese incendio. Y él sintió desde ese día que Dios lo había salvado con un propósito. Y espero que tú y yo que estamos aquí ahora sepamos el propósito por el cual Dios dio a su Hijo, para que tú tengas vida y esperanza. Aleluya. Ese hombre era un predicador dedicado a la causa de una nación y para la gloria de Dios. Él y su compañero, que se llamaba John Whitfield, hermanos, estos dos jóvenes se hicieron muy amigos a temprana edad y estudiaban en la palabra de Dios en la universidad, y ellos se sometieron a Dios. Y ellos, hermanos, John Wesley, él había crecido en un hogar cristiano, como muchos de los que están aquí estamos creciendo en un hogar cristiano. Pero ¿sabes lo que pasó, hermano? Esos jóvenes universitarios tenían que predicar a una nación
cristiana. Y usted dirá, pero una nación cristiana no necesita a Cristo. Pues sí necesita a Cristo. Porque esa nación cristiana se había vuelto al paganismo. Era una nación perdida, como lo es muchas de las naciones de hoy en día. Gran Bretaña tuvo el gran privilegio de, antes que América Latina escucharan el mensaje de salvación de Cristo. Pero ellos se habían vuelto al paganismo. Su moral estaba por el suelo. Ellos se desbordaban. La desintegración moral, los vicios de la época eran obvios a todo el mundo. El teatro estaba totalmente atestado de pornografía, como está ahora en día. Estamos hablando de 1700, hermano. Pero así estaban las cosas. La literatura de ese tiempo era de tinte pornográfico. El alcoholismo reinaba, y los juegos de azar, como lo son los casinos, empobrecían a los obreros. La sociedad en esos días era un casino grandísimo. Todos iban a la perdición. Y creo que los días que vivió Juan Wesley no son diferentes a los que vive tu generación. Si vas al cine, no vas a ver algo positivo. Si lees una literatura que no sea la palabra de Dios, casi nunca te va a edificar. Y si te das cuenta, el alcoholismo reina en los hogares de muchas personas. Hay muchas personas que están perdiendo. Hay muchos obreros que reciben su cheque y van a los casinos y pierden toda su ganancia. Y aún hay cristianos que van a los casinos, y aún hay pueblo de Dios que se juega la lotería, cuando ya no debería ser. Y hermano, Dios usó a estos dos jóvenes porque ellos tenían un deseo ferviente de impactar su generación. Y espero, hermano, que tú también, joven, tengas el deseo de impactar a los demás que están a tu alrededor, en la escuela, en tu trabajo y donde quiera que tú vayas. Espero que haya un deseo en tu corazón de hablarles del amor de Dios y de decirles que hay una solución. Usted se preguntará, ¿y por qué un país que había escuchado las buenas nuevas de salvación en los 1700, como era Gran Bretaña, se encontraba en un caos moral decadente? ¿Por qué razón esa civilización se estaba perdiendo en el alcohol y la droga? ¿Sabe por qué? Por la misma razón que las naciones de hoy en día están en una decadencia, en un caos, porque Inglaterra, hermanos, habían tenido en un tiempo una oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero ¿saben lo que ellos habían hecho? Ellos, hermanos, una generación antes que naciera Juan Wesley, ellos se habían tornado cínicos, indiferentes a Dios y a su palabra. Joven, déjame decirle que tú y yo estamos viviendo en las mismas circunstancias que vivió John Wesley. El mundo se ha vuelto cínico e indiferente a la palabra de Dios. Si tú hablas vulgarmente, tú eres parte de un grupo y eres bienvenido. Pero si tú comienzas en tu escuela a hablar de Dios, todos te tildan de un loco fanático. Y dicen que no estás en la onda. Y dicen que tú estás perdido. Así está el mundo de hoy. Pero déjame decirte una cosa. John Wesley, cuando nació y Dios lo escogió a este muchacho, hermano, Dios lo había escogido con un propósito. Y él, aunque se había criado en la casa de Dios, él nunca había tenido una experiencia personal con Cristo. Él creía que la salvación se podía lograr por las buenas obras que hacían, como mucho creyente piensa ahora en día, que por sus buenas obras que hacen se van a salvar. Pero déjeme decirle, ellos
John Wesley, su hermano Charles Wesley, ellos estaban confundidos. Ellos pensaban que la salvación se lograba por obras, y ellos aún vinieron como misioneros a Georgia, a Estados Unidos de Gran Bretaña, y ellos se tuvieron que regresar porque no era aquí su lugar. Ellos se fueron desconsolados, y dijo John Wesley una vez: yo fui queriendo convencer y hacerles conocer de Cristo a los indios de América, pero ni yo mismo me había convertido aún a Cristo. Escucha bien, hay muchos que ahora quieren hablar de Cristo, pero ellos mismos aún no han tenido una íntima comunión con Cristo, y es necesario. Ese es lo primero que un hombre necesita: venir a Cristo para que Él lo use. Así es, aleluya. De otra forma no será así. Y al llegar ellos de nuevo a Gran Bretaña, conocieron a otro más jovencito que ellos, porque jóvenes, muchas veces ahora la generación piensa que ustedes no pueden hacer nada para Dios. Pero déjame decirte una cosa: si tú te comprometes con Cristo, Él te va a usar hoy, y Él será el que te respalde mañana, y el que te respaldará pasado mañana, porque Dios te ama. Él es amor. Dios es, hermanos, un Dios lleno de amor. Y hermanos, cuando este joven regresaron a Inglaterra, ahí había un joven que se llamaba Martin Bocher de Alemania, y este muchacho invitó a John Wesley y a Charles Wesley, estos dos hermanos. Él los invitó a una reunión, y ahí estando en esa reunión, y qué bueno por los que invitaron a alguien hoy, porque nunca sabes a quién estás invitando a la casa de Dios. Porque Martin Boller jamás imaginó que él estaba invitando a la casa de Dios a dos muchachos que cambiarían no solo una nación, sino impactarían al mundo entero. Aleluya. Y hay gente que dice: ¿yo para qué voy a invitar a alguien a la iglesia? Es que tú no vas a hacer nada por él, es Dios el que lo hará. Yes. Que te quede grabado en la mente: oh, es que mi iglesia, tu iglesia